En este video resumiré los múltiples intentos de asesinato en mi contra, por estar directamente relacionado con el asesinato de Alexa en el 2020, el intento de asesinato de 2 policías en el 2014 y por tener pruebas en un video de la matanza y el maltrato de animales. Si eres un abogado o conoces a uno, todo lo que escucharán en este video está respaldado por pruebas, en audios y videos. Antes de comenzar, debemos tener varios puntos en cuenta. Primero, los audios que escucharás son pruebas que usarán en un tribunal, por lo que la mayoría se les distorsionará la voz por obvias razones. Segundo, para no alargar el video más de lo necesario, comprimiré la historia al máximo y no tocaré ciertos puntos que serán clave en un tribunal. Tercero, todo lo que contaré está respaldado con sus respectivas pruebas en audios, fotos y videos que suman más de 12.000 archivos recolectados durante los últimos 4 años. Y cuarto, esta es una voz pagada para no distorsionar mi voz real y centrarnos en la historia. La historia comienza a mediados del año de 1940, donde el racismo estaba en su punto más alto, y nació un hombre negro en una pareja de 2 personas blancas, un obvio producto de la infidelidad. El problema era que el dueño de la casa era racista y probó de su propia medicina cuando su mujer lo engañó con un hombre negro, y para colmo le tocó criar al hijo, producto del engaño. Así que el hombre engañado desquitó todo su racismo contra su hijastro negro, y ese hijo creció creyendo que ser negro era malo. En este primer audio que escuchamos, se oye a la esposa de racista cuestionarle que por qué él hace comentarios racistas contra la gente negra si él es negro. ¿Quién es ella? Y la mujer ya la pone la prieta si tú eres más prieto que ella, que ya tú estás hablando de prieto. Prieta ni prieta, esa muchacha es trigueña y es bonita. Deja la cosa que te gusta mirar de mi prieta. Tu casa era racista. Casa. Esa mujer está que si negro. ¿Me entiendes? Olvídate que el color es un ser humano. Que hace enferma uno cuando uno habla con él. ¡Ay, que me prieto! Entonces, señor, las nenas es racista también. Como eres tan lindo. Blanco como yo. Bueno, no es lindo, pero es blanco. Yo soy blanco y blanco. La negrita no va. La negrita no va porque tiene la cara muy fea. La negrita no va porque tiene la cara muy fea. El hijo negro, al que llamaremos el racista, creció y se casó con una mujer blanca y tuvieron 5 hijos, 4 blancos y el más pequeño nació negro. Él se olvidó de todos sus hijos para centrar la atención en el hijo negro, más pequeño, y evitar que pasara por lo que pasó. Luego, su esposa decidió criar a un niño adoptado, pero el problema es que ese niño era blanco, y el racista creyó que su esposa centraría su atención en el niño blanco que era más pequeño, y no era su hijo negro favorito, así que el racista obligó a su mujer a hacer a un lado al niño blanco, adoptado, y centrar su atención en el hijo negro, legítimo, y esa sería la raíz por todos los problemas futuros. En el siguiente audio escucharemos al racista culpando a su esposa por odiar a su único hijo negro. ¿Por qué fue? Porque fue, yo digo, ¿a quién le puedo dar la razón? Él no quiere que yo le diga nada. ¿A quién? Y yo, una patita que para él, que tú sabes qué pasa, que mami sabe las tratadas que usted juega conmigo. Cuando el niño blanco adoptado creció, cayó en las garras de un pedófilo durante toda su niñez, que se aprovechó de ese abandono por intentar atraerlo ofreciendo lo que su familia adoptiva no ofrecía. Y esto provocó un problema mucho mayor. Para hacernos una idea, el primer problema es similar al famoso caso de Beth, la niña psicópata que ya debes conocer porque se hizo famosa en las redes sociales. El problema viene a que, a diferencia de Beth, mi caso nunca se atendió como se debía, y esto es lo que llevó a la elaboración de este video, años después, por parte de ese niño blanco adoptado. Pasaron los años y en el 2011 llegó una mujer desesperada por tener una hija con sueños de una vida de cuento de hadas para huir de su familia narcisista. Pero nada salió como ella lo planeó, pues la abandoné con su embarazo.
Llega el 2012 y mientras esa mujer estaba embarazada y abandonada, llega otra mujer a la que llamaremos la mata policías, pero solo fue de un par de meses, ya que ella terminó dejándome. Durante esos últimos días de noviazgo con la mata policías, empezó a lo que sería el principio de fuertes ataques de pánico. So, before we move off this privacy thing, and I thought that was a fascinating It's answer. okay. You want to take off the hoodie? No, I never take off the hood. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. And No. girls? Whoa. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Can you explain what this incident Aunque en ese momento yo no tenía ni la más mínima idea de lo que me sucedía. En el 2013, y llega una mujer de 51 años con el cuerpo y cara de una chica de 25 años a la vida de uno de mis hermanos que es casado. Y sin ser esa la intención en un principio por parte de nadie, terminé pagando caro el precio de esa relación extramarital. Resulta que la esposa de mi hermano quería que su marido dejara de pegarle cuernos, pero fracasaba en todo lo que se proponía para evitarlo. Ella quería que yo delatara a mi hermano. La chilla quería que yo diera la información sobre la relación de ambos para buscar un hueco y separarlos. Mi hermano quería que no lo delatara con su esposa, así que estaba en medio de un trío amoroso en el que no podía escoger bandos por una razón muy importante que veremos más adelante. Un día la esposa me atendió una trampa y mi hermano terminó creyendo que lo delaté, así que desde ese día mi hermano dejó de hablarme. La esposa creyó que ya no le pegaban cuernos y la chilla seguía con mi hermano. El trío amoroso continuó. Todos terminaron molestos conmigo. Esa razón importante que mencioné por la que no escogí bandos es porque mientras estaban con toda esa situación de peleas y cuernos, sus dos hijas me preguntaban qué estaba sucediendo con sus padres, ya que ellas sabían que algo estaba pasando. Pero yo no podía decirles, oigan, sus padres están a punto de dejarse porque su papá le está pegando cuernos a su mamá. Como pueden ver en esta captura, en esos días donde su esposa andaba de detective, su tercer hija me pide que no les dijera a sus hermanas que su mamá estaba investigando a su papá, mientras por otro lado, esas dos hermanas me preguntaban que qué pasaba con sus padres. Como pueden ver, el intento de hacer las cosas bien y cerrar la boca me costó bastante caro. Con el 2014 empiezan los problemas más serios, pues en junio mi hermano me dice que mi exnovia, a la que llamamos la mata policías, se ve envuelta en un tiroteo con dos policías en el JF Montalvo de Dorado. En ese momento no le di importancia al incidente porque no tenía que ver conmigo, pero como vemos más adelante, se volvió un problema muy serio porque me involucra directamente. Escuchemos lo que sucedió ese día. La persona detenida es un hombre de 22 años de edad y que tiene expediente criminal. Este fue detenido en el barrio Espino de Dorado, en la casa de su progenitora, por agentes del 6C de Bayamón. Con nosotros se encuentra el superintendente de la policía, José Caldero, para ofrecernos más detalles sobre este incidente que ocurrió poco antes de las 5 de la madrugada. Muy buenas noches, superintendente. Ahora mismo está siendo interrogado este hombre que detuvieron. Eso es así. Aquí se ha trabajado sin parar desde esta madrugada y hay una persona detenida y hay buena información para detener los demás. Los demás son un hombre y una mujer que huyeron en un vehículo 4Runner. Estamos hablando de dos caballeros más y una dama. O sea que fueron 4 personas en total las que intentaron asaltar a la gerente, los empleados del establecimiento de Dorado. Eso es así. En cuanto a la condición de salud de los dos agentes, de Valeria Ortiz y de José Rosario, sabemos que ellos los intervinieron quirúrgicamente en la mañana. ¿Cuál es la condición? Pues mira, el compañero salió bien, está estable, crítica estable, y la compañera pues hace alrededor de una hora pues está en sala de operaciones. Pero su condición dentro de todo es estable. Sí, están tratando de extraerle la bala. Estos dos agentes fueron heridos de bala porque cuando intentaron hacerle frente a los delincuentes, ahí fue que ellos le dispararon. Mira, lo que sucede con esto es que cuando ellos llegan, ya los individuos estaban allí y tenían dos personas, no decir como de rehenes, en contra de su voluntad para entrar. Entonces, cuando la patrulla, llega, bloquea la guagua donde ellos estaban montando a estas dos personas y ahí inmediatamente ellos le dispararon a los compañeros. Los compañeros tenían que ser sumamente cuidadosos porque ellos tenían dos personas, ¿ves? Pero los individuos no lo son así. Y entonces, pues lamentablemente sucedió este incidente.
En la madrugada del 3 de junio, 4 sujetos llegan en una guagua 4Runner color vino al supermercado y anuncia el asalto. Los agentes José Rosario Santiago, de 24 años, y Valeria Ortiz Rivera, de 28 años, llegan a la escena y empieza un intercambio de disparos en el que resultan heridos los 2 policías y uno de los asaltantes. El asaltante herido fue Carlos Cruz Vázquez. Muere en la huida y su cuerpo es abandonado en el sector El Caracol en Dorado. Ese mismo día se puso bajo arresto a Néstor Manuel Roque Cordero, alias Finito, en el barrio Espinosa, sector Mavito de Dorado. El 11 de junio, a eso de las 11:50 p.m., José Rubén Adorno Marrero, de 34 años, alias Mono, muere de 30 impactos de bala con una pistola .40 en la puerta de su casa. Según todos los informes de la policía y los reportajes de las noticias, queda una cuarta persona sin identificar, que era la que conducía la guagua de huida y que se alegaba era una mujer embarazada. Esa mujer era mi exnovia y a la que le dio inicio a todo el asunto de matarme, que veremos más adelante. Durante el mismo 2014, en donde el fanatismo cristiano empieza a hacer presencia, pues a un cristiano al que llamaremos la puta bruja le bañaron la guagua en ácido removedor de pintura, y aunque parezca un incidente insignificante, resulta que la puta bruja es un capellán que se dedican a predicar en cárceles llevando el evangelio de Dios. Pero al mismo tiempo se pasaba mirando mal a quien no debía, creyéndose el más macho, y cuando esa persona a la que no debía mirar mal le echó ácido a su guagua, se le quitó el machismo y empezó a llorar haciéndose la víctima y preguntándose por qué le hicieron daño. La cuestión es que no tenía las pruebas para acusarlo, intentó inculparme para ver si yo lo delataba. Aquí es cuando la historia empieza a subir de nivel. A mediados del 2015, durante el mes de agosto, escucho a la madre de mi hija gritarme vago en eso de las 12 a.m. Resulta que ese grito me hizo despertar en el sentido que hizo darme cuenta del tiempo que había perdido. Hasta ese momento yo tenía como prioridad encerrarme y coger wifi. No veía otra opción porque todavía no entendía qué me pasaba y tampoco tenía a nadie que me pudiera ayudar. Pero ese grito fue un despertar que llevó a todo lo que seguirá de aquí en adelante. Después de ese grito, me pasé los siguientes meses intentando buscar ayuda, haciendo llamadas, tirándome a pie hacia los pueblos cercanos en caminatas de horas durante la madrugada cuando nadie me viera, e investigando todo lo que podía sobre lo que me sucedía, y fue la primera vez que entendí que sufría ataques de pánico. Durante el mes de noviembre fui donde un abogado e intenté explicarle lo que me sucedía y en el problema gigantesco que intentaba resolver, pero para ese tiempo no tenían ningún tipo de prueba que respaldara lo que decía, así que me fui de la oficina y volví al encierro hasta ver qué podía hacer. Llegamos al mes de diciembre de 2015 y creyendo que no tenía la alternativa, publico un estado de Facebook resumiendo todo lo que pasaba. Pero a pesar del interés que generó y que corrió como la pólvora de boca en boca, lo interesante fue que nadie peleó por la publicación y nadie me llevó al tribunal por la difamación de las fuertes acusaciones que escribí en ese estado que ven en pantalla. Viendo que no sucedió nada con el estado de Facebook, en enero 17 escribí y publiqué un libro de unas 125 páginas que resumía mi historia. Pero tampoco sucedió nada, o al menos eso creía. El libro no contenía ninguna prueba de audio, foto o video que demostrara lo que decía, ya que todo se basaba en palabras. Todos los de mi familia que leyeron el libro se dieron cuenta que, aunque sin pruebas, había muchas cosas que no debían hacerse públicas. Y para restarle importancia a lo que escribí, los de mi familia empezaron a decir que yo era un peligro para los niños, basado en lo que provocó el pedófilo que mencioné al principio. Aquí donde empezaré a usar todo el arsenal de pruebas que tengo y que he recopilado durante los últimos años para que ustedes mismos vean lo fácil que sus propias palabras se contradecirán. ¿Recuerdan el problema con el trío amoroso donde salí perjudicado por no abrir la boca? Resulta que mientras la esposa salía a investigar a su esposo para intentar atraparlo en los brazos de la chilla, como pueden ver en la captura, me enviaba a donde sus hijas a que les echara un ojo y las vigilara, porque estaban solas en su casa y algo malo les podía pasar. Es decir, por un lado decían que yo era un peligro para los niños y por el otro me mandaban a vigilar a sus hijas para que estuvieran bien y que no les pasara algo malo. Incluso, como pueden ver esta otra captura,
las dejaba solas conmigo. Empiezan a ver por dónde va el asunto y por qué de la creación de este video. Continuemos. Para el 2015, ya yo tenía las pruebas para demostrar que estaban echando sobre mis espaldas un problema que me iba a ser prácticamente imposible encarar. El verdadero problema era que no tenía las pruebas suficientes, y al ellos saber eso, se llenaron la boca diciendo lo que les venía en gana, con tal que cuando yo hablara, nadie me tomara en cuenta. Ya fuera el karma o asuntos de la ironía, sería el tiempo el que me proveería las pruebas que los desmentirían. Porque ustedes se darán cuenta que esto están escuchando ahora no es nada para lo que vendrá al final de este video. Llega el 2017 y este es el año más importante en cuanto a la recolección de pruebas. Durante los primeros meses empecé a buscar la forma de salir del encierro en el que llevaba 5 años, hasta que encontré un anuncio en el periódico donde buscaban personas para un trabajo en los Estados Unidos. Sin pensarlo 2 veces, apliqué para el trabajo, ya que todo era por teléfono y no tenía que presentarme personalmente para la entrevista, y por lo tanto no me darían los ataques de pánico. Además, pensaba que si me iba a un lugar lejos de todos los problemas, los ataques de pánico desaparecerían, pero los problemas me siguieron allá. Cuando se enteraron que yo saldría del encierro y que había conseguido un trabajo, la preocupación de ellos fue tanta que empezaron a tirar indirectas sobre la familia de la madre de mi hija, dejándome saber en el infierno en el que creció mi hija por culpa de esa que vino donde mi desesperada, intentando amarrarme con un embarazo no deseado, huyendo de su familia narcisista, creyendo que una hija resolvería todos sus problemas. E irónicamente, eso lo que haría sería hacer crecer sus problemas. Aquí les dejo una pequeña prueba de ello. Oye, no soy gordo, no manejo un scooter eléctrico como esa perra. Como escuchamos en el audio, la mujer habla de la gordura extrema, en el que padece una de las hermanas de la madre de mi hija. Y como esa gordura la ha hecho odiar el mundo en el que vive, haciéndola bochinchera y problemática. Y como ese odio hará que nunca se consiga un novio o esposo. Y que tuviera que acudir a la prostitución para embarazarse. También empezaron los comentarios más racistas jamás escuchados del racista sobre sus propios hijos, y fue ahí cuando comprendí el porqué del racismo del que hablamos al principio. ¿Quién es ella? Es la mujer que ella con la prieta, si tú eres más prieto que ella, que ella está hablando de prieto. Prieta ni prieta, esa muchacha trigueña y es bonita. Deja la cosa que te gusta mirar de mi prieta. Tu casa era racista. Esa manera está que si negro. ¿Entiendes? Olvídate que el color es un ser humano. Que hace enferma uno cuando uno habla con él. ¡Ay, que nene prieto! Entonces, señor, las nenas es racista también. Como eres tan lindo, blanco como yo. No es lindo, pero es blanco. Yo soy blanco y blanco. La negrita no va, la negrita no va porque tiene la cara muy fea. La negrita no va porque tiene la cara muy fea. Para quien no entienda lo que pasa en el audio,
podemos escuchar a el racista decir que la mujer del hijo número 3 es el racista por decirle negro a su nieto, y por ella hablar así, se ganó el odio de su propio cuñado, por hablar mal de su nieto más preciado. Recuerden que el racista no quería que nadie hablara mal de su único hijo y nieto negro. Después de volver del trabajo en los Estados Unidos, 2 semanas antes del huracán María, me di cuenta que salir no resultó, así que volví de nuevo al encierro porque no tenía ni idea de qué hacer. Para el mes de octubre creía que la única manera de resolver todo sería delatando a mi exnovia involucrada en el intento de asesinato de los 2 policías en el año del 2014, ya que así tendría la atención de algún abogado o juez y arreglaría mi situación. El problema es que mi hijo número 5 me escuchó decir lo que planeaba, y esto se convertiría en un problema para él, porque fue él quien me dijo que mi exnovia estaba involucrada en el tiroteo. Eso no le convenía, porque fue él quien abrió la boca cuando no debía. Así que para él salvar su pellejo, puso de aviso a mi ex que yo la delataría. Y como el hecho de que me mataran les convenía a muchas personas, ahí es cuando empieza la cacería para matarme. ¿Recuerdan la puta bruja a la que le echaron ácido a su guagua por ser un cristiano machista? Pues en diciembre decide sumarse a los que tiraban indirectas, molesto porque me enteré que su madre era una mujer que se dedicaba a la brujería. Como para ese tiempo ya todos sabían que yo estaba en busca de un abogado. Para delatar a la mujer que le gustaba dispararle a la policía, la puta bruja decide ponerse a gritar como sirena de policía, haciendo la ilusión de los policías tiroteados, y yo me desquito diciéndole bruja, tecata y borrachona a su madre, y eso lo molestó más todavía. Llegamos al año del primer intento de asesinato, pero no sin antes ocurrir una de las cosas que no me las hubiese atrevido a mencionar de ninguna manera de no tener las pruebas que escucharán ahora. Para mediados de ese año se enteraron que yo grababa absolutamente todo. Y obviamente, esto fue un problema de proporciones bíblicas para todos. Primero, porque no tenían idea desde cuando yo empecé a grabar. Y segundo, y más importante, no sabían qué cosas había grabado. Desde aquí siguen 2 puntos que debemos tener en cuenta. Pues las 2 pruebas que mostraré a continuación serán de las pocas que usaré sin distorsionar. El primer punto es que yo repetía todo lo que llegaba a mis oídos, y los de mi familia lo vieron como una ventaja que usaron como un arma para salvarse de la cárcel. Antes de continuar, el libro nuevo del que hablaremos más adelante, las pruebas que uso para demostrar esto son mucho más serias, y usando como por ejemplo esos temas que solo hablarán en un tribunal. Pero aquí lo usaremos como introducción para hacernos una idea. En estos primeros audios que escucharemos se oyen varios familiares imitándome. El asunto de repetir no se limitaba a los ladridos del perro. Esto parecerá joda, pero con el audio que viene a continuación perderá toda gracia. Como ya mencioné en el primer punto, era que repetía todo lo que llegaba a mis oídos. El segundo punto era que exageraba todo lo que llegaba a mis oídos, porque como ya vimos, desde el 2015 venían diciendo lo que les venía en gana. Volviendo a lo importante, y para demostrar lo que digo, en este audio escucharemos a la puta bruja decir que no se podía decir nada delante de mí. El racista escuchó esto y se le prendió el bombillo, pero a la forma más repugnante posible. Para escuchar el audio más importante de este video, primero debemos escuchar una pequeña historia sobre el pastor número 2 del que ya hablamos. El pastor número 2 tenía un hijo de 14 años con problemas mentales, el cual se ha vuelto una verdadera pesadilla para todos los vecinos porque entra a las casas, rompe las cosas y después no quiere salir. Y mientras el hijo molesta por el barrio, los padres se quedan en su casa sin hacer nada. De todas las casas de los vecinos, la más que visitaba era la nuestra,
porque es la que más cerca le queda. Así que el racista cierra todas las puertas de la casa con seguro para que el muchachito no entre. Así que aquí es donde viene una de las pruebas más importantes que tengo. Un día, el 1 de enero del 2020, para ser exactos, el hijo del vecino estaba llamando frente a la casa para que le abran la puerta. Recordemos que está cerrada para que él mismo no entrara. Entonces viene el racista y mientras todos estaban ocupados y nadie veía, aprovecha y de forma muy sigilosa coge y abre la puerta y lo deja entrar. Y le dice en el oído que vaya donde mí. Obviamente esto me encabronó porque sé lo que está intentando hacer. Primero dice que soy un peligro para los niños y después coge y envía uno donde mí mientras nadie lo ve o lo escucha. Como escucharemos en el audio, yo le pregunto por qué lo estaba enviando donde mí y solo entonces cuando no le queda otra porque sabe que le estoy grabando es que decide abrir la boca y sacarlo de la casa. No te lo supongo de mí. Otro dice que va a poner para el estar de esto mío. Es la segunda vez. Es la segunda vez que te veo mandándolo para el lado mío. Que tú estás mandando el nene para allá. Dale para allá tú. Dale para allá. A mí me importa qué, allá me guardia, allá me guardia. Allá le veo a ti, ¿dónde vas a ti? Dale para allá. Hace hostia también, y la maña ya que se echó dándose la maldita crica. Mandando el nene para el lado de la sala mío, ¿vale? Primero pelea que viene para acá adentro y después le dice que vaya a poner mí. ¿Para qué carajo? No es el nene, es papi que lo manda a poner mí. No tiene que eso nada. Es la segunda vez que lo hace. No es molesta. Es que papi primero pelea que el nene viene para acá y después le dice que vaya a poner mí. ¿Para qué carajo le dice que vaya a poner mí? Dile que no ponga la mire, no te la llevas. A él solo yo lo crié desde un bebé. Ya tú estás ahí. Sabes que estoy grabando, por eso dice que estoy retratado. ¿Qué se va a tratar? Dice que está retratado en los tribunales porque sabe que yo me paso grabando y sabe que lo voy a joder. No lo viene a llamar. Entienda que papi se manda pasando los de mí. Sí, porque está como los monos. El mono que primero le dice está diciendo que el padre viene a joder y después viene a mandarlo con Demi. ¿Para qué carajo lo manda con Demi? Volviendo al 2008, como ellos sabían que yo repetía y exageraba todo lo que me llegaba a mis oídos, la puta bruja decidió jugarse el pellejo con tal de que yo repitiera lo que él quería que yo repitiera y empezó a cantar esta canción. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Antes de mostrarles la prueba, sin distorsionar, deben entender lo que escucharán. Resulta que para este tiempo ya todos sabían que yo grababa, así que él debía cantar la canción lo suficientemente bajito como para que no se escuchara en mi grabadora, pero lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. Y en el último punto es donde metió la pata, como escucharemos en el audio a continuación. Él empieza a cantar lo que quiere que yo repita, pero en cuanto yo apago el abanico para que su voz se escuche mejor, él se calla la boca.
Como ya oyeron en el audio, la puta bruja empieza a cantar mientras sabe que tengo el abanico prendido, ya que hace ruido, pero en cuanto oye que yo apago el abanico, se calla la boca y se calla porque sabe que lo estoy apagando para que se escuche su voz con claridad en la grabación, y como él no quiere que grabe, le guste o no, tiene que callarse. Y en ese silencio lo que hizo fue darme las pruebas que de otra manera solo caerían en el peso de mis palabras. Como iremos viendo en las capturas, llegamos al mes de octubre y para esta fecha ya tengo pruebas de sobra. Así que todas esas pruebas había que silenciarlas. Y la única forma era mediante mi muerte. Y aquí es cuando se produce el primer intento de asesinato. En este audio se escucha a mi madrastra decir: "No te preocupes, pronto se va a acabar", dejándome saber que mi muerte estaba cerca. Llega el jueves 19 de octubre del 2018. Como escucharán en el audio a continuación, empiezan a decir que el sábado vendría mi padre, al que odio, para una fiesta que estaban planeando, pero lo decían con tal que yo me fuera de la casa, y funcionó. El viernes salgo y me quedo en Bayamón durante toda la noche y madrugada. Pero ¿por qué no me mataron mientras estaba solo durante la madrugada? Como ya dije, en el 2017 ellos sabían que yo los delataría a todos y también sabían que yo grababa todo. Lo único que no sabían era qué cosas había grabado o qué había hecho con las cosas que grabé. Así que obviamente ellos también sabían que yo aprovecharía el viaje a Bayamón para hablar con un abogado o un fiscal, como escucháramos en este audio. ¿Qué tú vas a estudiar? ¿Enfermera? ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer? Con los muertos. ¿Forense? No, ya sé algo que se trata de muerte. ¿De matar? Se trata de muerte, ¿verdad, Lidia? No, tú sabes que ¿Policía? ¿Qué me vas a matar aquí. ¿Qué clase de policía? Ellos esperaron que yo fuera donde un fiscal, porque el fiscal ya estaba puesto de aviso por policías que yo iría donde él o ella. Lo que querían era que yo le contara todo, y de esa forma el fiscal diría que no me podría ayudar. Yo me iría de la oficina y el fiscal contaría a los demás que había hecho con todo el material recolectado durante los últimos 2 años, y de esa forma ocultar las pruebas. La cuestión es que por los ataques de pánico no fui donde el fiscal. Luego llegó la noche y comenzó la cacería, ya que si no hablé con el fiscal, tampoco me dejarían vivo. Llámenlo karma, suerte o simplemente destino, resulta que por alguna suerte de coincidencias, después de 2 horas de caminata y de vehículos persiguiéndome, terminé encontrándome un policía que estaba dando una multa a eso de las 10 p.m. El policía ya sabía quién era yo, porque recordamos que la muerte convenía a muchos, así que les dijeron a los policías lo que querían que escucharan, y los policías, creyendo que hacían un acto heroico, dejando que me mataran, no me escucharon cuando les dije que yo sabía quiénes estaban involucrados en el intento de asesinato de los policías en el 2014. Entre una cosa y otra, al policía no le quedó otra que llamar a casa, y cuando en casa escucharon que los llamaba la policía, tampoco les quedó de otra que buscarme. Y ese día pasó como el día en que casi me matan y borran todas las pruebas. Ese día, del 20 de octubre del 2018, me gustaba llamarlo el gran día del karma, porque si ese día me hubiesen matado, todas las grabaciones se hubiesen perdido, porque no había subido nada a internet. Todo estaba en el celular que llevaba en el bolsillo, pero el karma quiso que eso se publicara, así que como vemos en la pantalla, un mes después subí todo lo que tenía en la nube.
Ese mismo mes empecé a escribir un segundo libro, solo que esta vez no metería la pata y escribiría toda la historia sin tapujos y reforzándola con las pruebas en audios y fotos y videos, proporcionada por los mismos que trataron de matarme, sumando un total de más de 650 páginas. Un día, el racista dijo que todo el país me conocería, ya que como ya demostré que con pruebas de sobra, eso es justo lo que quería. La cosa es que también se regó por el país que él es un racista y el karma terminó golpeándolo justo en la cara. Como escucharemos en este audio a continuación, una enfermera que vino a casa a atender a la fanática, y esto fue lo que dijo. Mira, si tú tomas café, Ay, pues claro. Blanquito, no es porque sea racista. No es porque sea racista. Esto lo enfureció porque no se esperaba eso, ni tan siquiera yo, y se molestó tanto, y viendo que ya no le quedaba de otra, el racista fue y buscó al pedófilo que compra niños por $20 del que hablamos al principio, y lo trajo a la casa para que lo saludara. Abraham, ¿qué te pasa, papi? ¿Estás bien? Estás sordo, apenas está flaquito, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, como el racista vio que estaba entre la espada y la pared, decidió defender a un pedófilo que compra niños por solo $20 por el simple hecho de vengar de una enfermera que le restregó en la cara que era un racista de mierda. Pasó todo el 2019 y al final de ese año, mientras estoy sentado en la computadora, escucho algo en la emisora cristiana que mis oídos no daban crédito. Resulta que dos mujeres que predicaban de Dios empezaron a tirar unas indirectas mientras se reían que nada tenía que ver con Dios. Pero por mala suerte no pude grabar nada. Como ven en pantalla, intenté contactar a la emisora por correo para ver si me podían dar los nombres de las dos mujeres y así buscarlas en internet y ver si podía recuperar la grabación. Pero como también sabían quién era yo, y para ignorarme, terminaron dándome un nombre de un pastor diferente, así que di la prueba por perdida. Lo que yo no sabía es que las mujeres de la emisora cristiana creían que yo sí las había grabado, y la preocupación de mi familia preguntándose si los había grabado o no, se les contagió a ellas dos, y el 18 de febrero del 2020 tiran otra de las pruebas que yo considero de las más importantes, porque a diferencia de todas las demás, en esta mencionan mi nombre directamente por la radio. Escuchémoslas sin distorsionar. Pues sabes que no has muerto, Dios estuvo. Aleluya. No has muerto, Dios estuvo. Cuando creciste no mataste a tu violador, Dios estuvo. Te pasaron de una casa en otra, Dios estuvo, porque no conociste tu papá como era de abusador, como el alcoholismo, él lo mataba, como sigo. A la verdad que estás bien loco. Eso le diría yo si fuera la vecina. No sé qué le dirías tú. No sé qué te han dicho a ti. A mí me han dicho 2 o 3 cosas por locura, por solamente creerle a un Dios poderoso. ¿Recuerdan el comentario del 2015? Cuando se pasaban diciendo que yo era un peligro para los niños, pero me enviaban ver que sus hijos estuvieran bien. Me dejaban solo con ellos, solos, y como vimos en los audios anteriores, con el racista, enviaba al hijo del vecino para donde mí, mientras nadie lo veía. Pues las mujeres de la emisora quiso justificar su metida de pata en vivo, como diciendo, hey, eso que dije lo dije por esto que decían de ti, así que no me delates. Pero en ese intento de justificarse, lo que hizo fue darme algo que de otra forma nunca hubiese podido conseguir. Pero esa no es la única razón de mencionar esto sobre la locutora de la emisora cristiana, ya que 6 días después de esa grabación asesinan a Alexa a 5 minutos de distancia de mi casa. ¿Por qué mataron a Alexa? Según Marjorie Núñez, la puta que publicó el estado que provocó la muerte de Alexa, de manera simple para no alargar el video, dijo que Alexa era un peligro para los niños por estar ligando por debajo de los baños. ¿Les suena familiar la historia? Los que estaban en el McDonald's ese día que asesinaron a Alexa también conocían mi historia. Así que el policía con el número de placa 19.195 dejó ir a Alexa para que la mataran y que yo supiera lo que me sucedería cuando saliera del encierro. Al otro día de la muerte de Alexa, la indignación se apoderó del país al darse cuenta que Alexa no era un peligro para los niños, sino que simplemente sufría de problemas mentales
y que esa era la razón de llevar un espejo a todos lados. La puta que publicó el estado que provocó su muerte quiso limpiarse las manos y apareció en el televisión justificando por qué publicó ese estado. Solo escuchen y díganme si les suena familiar su versión de la historia con lo que dijo la mujer de la emisora de radio 8 días antes, en un intento también de justificar sus comentarios. Sabes que no has muerto, Dios estuvo. Aleluya, no has muerto, Dios estuvo. Cuando creciste no mataste a tu violador, Dios estuvo. Te pasaron de una casa en otra, Dios estuvo, porque no conociste tu papá como era de abusador, como el alcoholismo, él lo mataba, como sigo. La verdad que estás bien loco. Eso le diría yo si fuera la vecina. No sé qué le dirías tú. No sé qué te han dicho a ti. A mí me han dicho 2 o 3 cosas por locura, por solamente creerle a un Dios poderoso. Hay una situación que tú quieres aclarar a través de las cámaras de Dando Candela porque hubo una confusión con una publicación que tú hiciste en tus redes relacionado al caso de Alexa. Yo quiero que me expliques qué fue lo que pasó. Se ha difundido en las redes que yo fui quien creé todo esto de en contra de Alexa y demás, y eso no fue así. Ya esa noticia se había dado, ¿verdad? Se había posteado en las redes por el problema que sucedió o por las situaciones que sucedieron, especialmente la de las niñas con su mamá o con una dama o con una tía, no sé, con un familiar en el baño de un restaurante. ¿Por qué la gente te atacó a ti? Pues mira, ya que esta situación estaba viral, cuando ya yo vengo a leer todas estas noticias de las diferentes situaciones, en especial esa del baño que fue la que me chocó bien brutal, cuando yo me pongo a leer todo eso y empiezo a ver las fotos, que empiezo a ver las fotos, una, otra, todas las que pusieron, yo me aterré, Jessica, me aterré. ¿Y sabes por qué me aterré? Porque la persona era idéntica a una persona que le hizo daño en la vida a un familiar mío bien cercano hace años atrás. Entonces, ¿qué te puedo decir? Me aterré. Yo vine a saber exactamente que no era la persona cuando identificaron el cuerpo. ¿Por qué? Porque en las redes sociales decían un nombre, decían otro nombre, pero mi escrito fue para alertar, no fue para desearle la muerte a nadie. Yo en ningún momento me alegré de esa muerte, yo en ningún momento puse qué bueno. Sé que la gente te han estado escribiendo en las redes sociales. Yo no puedo entrar a mis redes ahora mismo. Yo no he recuperado mi cuenta. De todo. De todo, hasta amenaza. O sea, como que acusándome de la muerte, como tal. El caso al que tú estabas haciendo referencia, que sé que te afecta mucho, es una situación que ya estaba resuelta y que tú entiendes, esta persona está presa. Sí. Yo pensaba que había salido, que era él, ¿sabe? Algo horrible, fue una confusión, pero vuelvo y te digo, la persona es idéntica. Como ya oyeron, todos repetían la misma historia una y otra vez, porque era lo que mi familia querían que todos repitieran. De esa forma, todos los involucrados creían que luchaban por matar a alguien que era un peligro para los niños, pero cuando se veían entre la espada y la pared, usaban lo único que tenían a mano, porque era lo único que llegaba a sus oídos por parte de mi familia. En un principio, yo no tomé en cuenta el asesinato de Alexa, pero eso cambió cuando aprendieron a un sospechoso llamado Jordani Rafael Lavoy, que estaba intentando huir del país. Primero, tienen una llamada al 911 de un testigo que dice que fue Jordani quien mató a Alexa. Segundo, detienen a Jordani en el aeropuerto de San Juan intentando huir del país. Y tercero, durante el interrogatorio de Bayamón, el sospechoso dice que sí disparó a Alexa, pero que no lo hizo con un arma real, sino que con una pistola de gotcha, algo que ya de por sí es un delito. En resumen, tienen una llamada al 911 de un testigo que dice que fue Jordani quien mató a Alexa. Luego detienen al sujeto intentando huir del país. Luego Jordani dice durante el interrogatorio que sí le disparó a Alexa, pero que fue con una pistola de gotcha y no hallaron causa. ¿Recuerdan el policía de Bayamón que me ignoró con tal que me mataran?
¿Recuerdan la fiscal que estaba lista para atenderme, para silenciar todas mis pruebas? La policía de Bayamón sabía que si seguían con el caso, muy posiblemente terminarían dando conmigo, porque el caso ya había llegado a los noticieros de los Estados Unidos. Y ahora vamos a Puerto Rico, donde están buscando a los familiares de la mujer transgénero que fue baleada y abandonada en un terreno baldío en el pueblo de Toabaja. La última vez que la vieron fue en un restaurante de comida rápida, donde supuestamente causó incomodidad en el baño de mujeres, porque una mujer alegó que ella estaba fisgoneándola y tratando de verla desnuda, de ver sus partes íntimas, y donde fue objeto de toda clase de insultos. Esos videos de la gente quejándose de cómo supuestamente la transgénero fisgoneaba en ese baño público fueron subidos a las redes y 9 horas después apareció muerta. Así que sin duda están viendo si hay una relación entre una cosa y la otra. Y había captado demasiada atención como para seguir dándoles más seguimiento. Así que dejaron ir a Jordani y el caso, hasta el día de hoy, nunca se investigó. Como yo sabía que ya habían matado a Alexa, para dejarme saber lo que sucedería, contacté al FBI, dejándoles saber lo que estaba pasando. Incluso grabé todo el procedimiento, pero nunca contestaron. Como ahora había un cadáver, con la atención de los noticieros de Estados Unidos, e incluso Bad Bunny se unió con la causa de justicia por Alexa. Había que hacer algo al respecto y había que hacerlo pronto. Así que el 25 de abril del 2020 se da el segundo intento de asesinato e intentan envenenarme. Como el karma sigue haciendo su trabajo, la ironía iba a mano con cada intento de matarme. Resulta que una semana antes del envenenamiento serio, ya estaban intentando envenenarme, pero yo no me había dado cuenta. Para entender lo que explicaré ahora, deben entender que cada vez que sucedería algo conmigo y el barrio lo sabía de anticipado, los vecinos me lo dejaban saber y la forma más frecuente era que ponían una canción de muerte y la apagaban justo cuando pasaban por casa. Esta parte es otra de mis favoritas, porque mientras los vecinos usan canciones de dominicanos para tirarme indirectas, el racista dice que los dominicanos son puercos por el simple hecho de ser dominicanos. Tengo un dominicano 6 meses. Como que la cosita de la nena, de la nena pegó ahí, es que está sin falta. Pero no cruzado. Mi papá fue. Fuera como fuera, gracias al orgullo, los vecinos querían dejarme saber que ya se habían de anticipado lo que me sucedería. Y gracias a eso he recolectado toneladas de pruebas, más de 12,000 para ser exactos. El 25 de abril del 2020 se produce el segundo intento de matarme, así que el racista me ofrece un bizcocho brazo gitano y me lo comí sin pensarlo. Media hora después empieza la quemazón en el pecho, el barrio se revuelca y empieza la música en vivo a todo volumen. Creían que en cualquier momento me desplomaría en el suelo por el veneno que corría por mis venas. Pero el gran karma hace nuevamente su trabajo y estuve con los síntomas del envenenamiento desde las 6 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Cuando ya dan las 11 p.m., se notaba que estaban impresionados, molestos y preocupados mientras gritaban: «Avanza y muérete». Pero ¿por qué no morí con semejante envenenamiento? No morí porque una semana antes el racista me dio un café con veneno. Eran las 9 p.m. y el racista me dice: «Ahí te dejé café». Pero era muy tarde para tomar café, así que lo guardé y lo puse en la nevera. A eso de las 2 de la mañana no tenía sueño y así que calenté el café de nuevo. Me senté frente a la laptop con mis galletas mientras veía una película y justo cuando le doy el primer sorbo al café, a esa hora de la madrugada, un carro acelera el motor frente a casa. Ese carro fue quien me salvó la vida, porque yo, creyendo que me habían escupido el café o por algo por el estilo, pero nunca imaginándome que estaba envenenado, cogí y boté el café. Después de ese sorbo empecé a sentir una quemazón leve en el pecho.
pero creía que era por los ataques de pánico, así que no le di importancia hasta la semana siguiente, cuando me envenenaron en serio. El veneno no me mató, porque una semana antes el racista había hecho que mi cuerpo fuera tolerante al veneno con el que quiso matarme. Ese día en el barrio pasó a la posteridad y nunca lo olvidarán, pero no lo olvidarán porque sin yo no mover ni un solo dedo, todo lo que han hecho con tal de silenciarme no ha hecho más que proveerme pruebas que ya suman más de 12,000 archivos, apoyándose con el libro de 650 páginas listo para publicarse en el momento que me maten. Luego de eso, hubo varios intentos de envenenarme, pero siempre salían fallidos, porque como pasó con el café, me hizo tolerante. Cada vez que me daban veneno me hacían más y más tolerante, hasta que me di cuenta que solo debía comer comida frita, y ya en ese punto se rindieron. Este audio que escucharán sin distorsionar, soy yo vomitando la comida envenenada, mientras en el fondo se escucha a la puta bruja celebrando mientras toca la bocina y la sirena de la policía. Obviamente, luego del intento fallido del envenenamiento, Sacra FM tenía que dejarme saber que tenía conocimiento sobre el intento de matarme con un bizcocho. De algo nos vamos a morir, pero Rubén y Ana Celia se van a morir. Yo le dije, no, Gloria al nombre del Señor. La hija del hermano Rubén también creo que tenía los síntomas. Yo le dije, no te preocupes, sobrina, que hay una cadena de oración. Ese bizcocho me lo como yo. Y la muchacha salió riéndose. Yo dije, ¿no me va a invitar entonces para la boda? Sí. Dios, sí, tío. Gloria al nombre del Señor. Tío. Así que, sí. Después de todo lo que he grabado, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que han escuchado, viene la parte más obvia, y es que después de que me intentaron envenenar, pensé muy seriamente en matar a mis padrastros, ya que el racista y la fanática son dos viejos de más de 60 años, y lo peor es que esto que les estoy contando, ya ellos saben, e incluso se los voy a demostrar en este audio que escucharán. Se escucha su hijo número 5 decir: no papi, yo no voy a matarlos a ustedes dos, en un intento de usar la psicología inversa para que yo no los matara. Papi, yo en la vida voy a matar a ti y a mami. Si yo mato nada. Durante el corto tiempo que consideré seriamente matarlos, fue después del envenenamiento, ya que ellos me estaban tratando de matar para que yo no abriera la boca y que nada de lo que yo sabía y había grabado se hiciera público. Así que me di cuenta de que su desesperación para silenciarme, y también me di cuenta que la única forma de hacer todo público o de llamar la atención de los medios era la muerte. Recordemos que Alexa solo se hizo famosa después de muerta, así que creí que la única forma de alzar la voz y hacerme escuchar era mediante la muerte. Luego me puse a pensar en lo que pensaría mi hija si yo hiciera algo así, y solo en ese momento fue que me retracté, y no cuando mi hermano usó la psicología inversa para impedirlo. Llega octubre del 2020 y el PUA empieza a ofrecer ayudas para todos los desempleados, así que llené la solicitud con datos inexistentes y empecé a hacer tutoriales de cómo estafar al programa federal. Estos videos que ven en pantalla los hice con el tal de ver si llamaba la atención del FBI. Incluso lo publiqué en su página oficial de Twitter, pero no dio resultados. He regado el tutorial por todos los noticieros del país, he hecho spam con el video por todas las redes sociales, incluso he pagado anuncios para ver si funciona, pero todo ha sido en vano. Pronto seguirá la segunda parte de este video, donde explicaré los audios que he grabado y a cuántos del barrio involucra, y que puedan entender por qué el barrio usa a mi familia, y cómo mi familia usa el barrio, y el problema gigantesco que esto ha causado y que causará como despedida. Les dejaré esta foto
en donde aparece el gato muerto que el racista mató, mientras oímos de fondo al racista delatarse diciendo que al fin mató uno de muchos gatos que tiene en el vecino y que le fastidian la vida ahogándolo con una manguera. Antes de mostrarles el último audio, les explicaré por qué hago esto. Obviamente, cuando ponga un pie fuera de esta casa, me matarán, y esa es la intención. Todo esto que estoy haciendo es para que cuando muera, todo se sepa y no quede en el olvido. La cosa es que me gustaría que el caso que quede en manos de un buen abogado, y esa es la principal razón de gastar lo poco que tengo en anuncios para hacer llegar este video a algún abogado que se pueda interesar en mi caso. Solo tú puedes hacer lo posible, así que si eres un abogado o si conoces a uno, puedes enviarle este video y hacer que me contacte. Si solo quieras ayudar, puedes compartir el video en tus redes sociales. En la descripción y fijado en los comentarios dejaré los enlaces de mis grupos en Telegram y WhatsApp para que me puedan contactar. Si quieren conversar entre ustedes, resolver sus dudas, dejar sus comentarios o si quieren saber de mí mientras todo esto se va gestando, también te dejaré el enlace de este video subido a Facebook y todas las redes sociales donde me podrán encontrar. Si quieren apoyar con un donativo para mantener este video anunciándose en la descripción, les dejaré la información. Gracias por escuchar y nos veremos en la segunda parte. Porque nosotros pecamos de la gloria de Dios. Nosotros, el pecado que cometió el niño muerto en el Edén, ese pecado trasplazó a toda la raza humana. Todo era culpable delante de la presencia de Dios. Todo éramos transgresores en el nombre de Cristo. Cristo nos dio la oportunidad de poder nosotros ser libertados a través de la poderosa palabra del Señor. Ser libertados a través de la sangre derramada en